Hola. Usted quizá esté de acuerdo que pocos son los autores de nuestro tiempo que tengan la influencia de Mario Vargas Llosa, tanto en el ámbito hispánico como en el internacional. Reconozcamos que la esfera que rodea al escritor peruano es inmensa. Nacido el 28 de marzo de 1936 en la ciudad de Arequipa, es hijo único de un matrimonio separado meses antes de su nacimiento, por lo que vive con la familia materna durante los primeros 10 años de vida. A esa edad, a los 10 años, el futuro escritor se traslada de Cochabamba, Bolivia, a donde su abuelo había llevado a vivir a la familia, a Lima, donde su madre restablece la relación con su padre, al cual el joven conoce por primera vez. A los 14 años es enviado al Colegio Militar Leoncio Prado, lugar que supuso una profunda huella en el escritor, como se verá reflejado en una de sus obras más importantes, La ciudad y los perros. En 1953 ingresa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudia Derecho y Literatura, para luego participar en la política universitaria. Poco después, a la edad de 19 años, contrae matrimonio con Julia Urquidi, su tía política, decisión por la cual recibe un fuerte rechazo por parte de su familia. Su carrera literaria inicia en 1957 con la publicación de Los Jefes. Tras graduarse en la universidad, le otorgan una beca para continuar estudios de posgrado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, de la cual se graduaría con una tesis doctoral sobre otro de los escritores del boom, Gabriel García Márquez. Publicada en 1971, aparece con el título García Márquez, Historia de un deicidio, donde realiza un profundo análisis de la vida y obra del autor colombiano desde sus inicios hasta la publicación de 100 años de soledad. Bueno, de Madrid se traslada a París, donde toma contacto con grandes escritores. Ahí escribe para publicar después en Barcelona La ciudad y los perros, por la cual obtiene el premio Biblioteca Breve y el premio de la crítica española. Un año después se divorcia de Julia para casarse casi enseguida con su prima Patricia Llosa, con quien tuvo 3 hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana. 2 años más tarde logra que su novela La Casa Verde sea galardonada con el Premio Nacional de Novela del Perú y el Premio Rómulo Gallegos, uno de los más importantes de las letras hispánicas. En 1967 trabaja como traductor para la UNESCO junto a Julio Cortázar, mientras comienza a escribir la que sería su tercera novela, Conversación en la Catedral. Después de estas obras, Vargas Llosa se adentra en composiciones más irónicas y paradójicas, cuyo primer intento vería la luz con la obra Pantaleón y las visitadoras, a la que seguiría, un poco después, La tía Julia y El escribidor. A mediados de los 70, el escritor vuelve a Perú, donde es nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua. En su país natal continuará con su trabajo literario, publicando La guerra del fin del mundo, otra de sus novelas importantísimas, a la que seguirán otros títulos como Historia de Maita, Quién mató a Palomino Molero, El hablador y Elogio de la madrastra, trasladándose al teatro con las obras La señorita de Tacna, La chunga y algunas otras creaciones que se unirán a su ya exitosa obra anterior y que además le llevarían a ser condecorado por el gobierno francés con la Legión de Honor y a obtener el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1983 es nombrado presidente de la Comisión Investigadora del caso Uchuiracay, cuya misión era aclarar el asesinato de 8 periodistas. Encabeza entonces la protesta contra los intentos del gobierno de Alan García de nacionalizar la banca peruana. Recordemos que durante su adolescencia ya se había unido temporalmente al Partido Comunista Peruano, aunque no va a permanecer ahí mucho tiempo por desavenencias ideológicas. En esta década, en la década de los 80, funda el Partido Liberal, pero no concurriría a las elecciones peruanas bajo ese nombre, sino el de Frente Democrático, presentándose a las elecciones de 1989.
Su carrera política culmina con su candidatura para la presidencia del Perú en el 90, campaña electoral en la que fue el candidato favorito hasta prácticamente el final, pero en la que se vería derrotado por Alberto Fujimori. Tras la aventura electoral y su derrota, Vargas Llosa regresa a Madrid, ahí se instala, donde retoma su actividad literaria. En 1993 el gobierno español le concede la nacionalidad española sin perder la peruana a petición del propio escritor, tras ser amenazado por el gobierno de Alberto Fujimori de perder su condición de ciudadano peruano. Y fíjese, un año después es nombrado miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Durante la década de los 90, el escritor va a publicar toda esta aventura electoral, entre otras cuestiones, en el libro autobiográfico El pez en el agua, para continuar luego con otras novelas como Lituma en los Andes, por la que obtuvo el Premio Planeta, y Los cuadernos de Don Rigoberto. A final de la década de los 90, hay que ver que va a añadir más teatro, otras obras dramáticas, como El loco de los balcones y Ojitos bonitos cuadros feos. Va a agudizar su participación periodística en diferentes diarios, en el ámbito internacional incluso, entre los que se incluye el influyente periódico español El País. Con la llegada del nuevo milenio, Vargas Llosa tiene un ritmo de trabajo constante. Él publica muchísimas novelas: La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, Travesuras de la niña mala, El sueño del celta, Tiempos recios, y esta última Le dedico mi silencio. Y además se suman obras dramáticas como Odiseo y Penélope, Al pie del Támesis, Las mil y una noches y Los cuentos de la peste. Este inicio de milenio le van a traer una cantidad de homenajes y premios al escritor, por ejemplo, ser nombrado doctor honoris causa por múltiples universidades de Europa, América, Asia, pero finalmente no debemos olvidar la consecución del máximo galardón en la carrera literaria de Mario Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura en 2010. Surgen numerosas líneas sobre las que Mario Vargas Llosa crea historias literarias. Cualquier anécdota o hecho relevante acontecido a lo largo de los tiempos, para él, es un pretexto en pos de la intención creativa. De las situaciones más crueles, tal y como vamos a ver en El paraíso en la otra esquina, nacen imágenes creadas por un autor que ha sabido adaptarse a diversos modelos literarios. Entre los distintos temas que suelen ocupar sus obras destacan la crítica a la sociedad, la violencia, la sexualidad instintiva y llana, el erotismo atrayente y alegórico, y, cómo no, la novela histórica. Ahora bien, ¿cómo ha sido la evolución de Mario Vargas Llosa como escritor desde la publicación de La ciudad y los perros? Vargas Llosa aparece totalmente ligado a la figura de personajes controvertidos, al arquetipo del rebelde de fuertes convicciones que desafía no solo las leyes, sino también la moralidad de doble cara y sus convenciones. Sus protagonistas reflejan a la sociedad que les ha tocado vivir, y el mismo autor ha querido mostrar, con la crueldad y dureza correspondiente a cada época. Percibimos en sus obras el tema constante de la violencia, de la política, del abuso de poder, entre más. Una violencia que es tratada como una suerte de personaje omnisciente, a la que se suman la miseria, el abuso de poder, la duda existencial. El tema de la sexualidad es también recurrente prácticamente en todas sus obras. En El paraíso en la otra esquina, la novela que nos ocupa, Vargas Llosa nos muestra las dos caras de la sociedad del siglo XIX de la mano de dos personajes históricos fascinantes, ficcionalizados: Flora Tristán y Paul Gauguin, unidos por vínculos familiares. Flora es la abuela de Paul Gauguin, aunque en la obra no se encontrarán en ningún momento divididos por la ideología y la visión acerca del concepto de bienestar y de progreso. La intención de mostrar dos modos de vida y dos mentalidades confrontadas y contrapuestas, esa es la intención.
mostrar este contrapunto. Flora Tristán y Gauguin, rebeldes y conscientes de un futuro negro, un fatum del que no saben cómo escapar. Prácticamente las decisiones que tomen y las acciones que realicen estarán a la expectativa del inevitable fracaso, porque la historia de los personajes vargallosianos son las historias de un fracaso, pero eso es lo de menos, frente a la valía de la utopía, el sueño y el anhelo. Por otra parte, tanto en la vida de Flora Tristán, precursora del feminismo y luchadora por los derechos civiles del siglo XIX, como en la de su nieto, el pintor extraordinario Paul Gauguin, se adhiere la miseria de sus mundos, que ambos desenmascaran para la historia, para la sociedad y para sí mismos. Desde la perspectiva de la técnica literaria, esta construcción novelesca no presenta un grado de complicación elevado, no exige la colaboración activa del lector. Las dos historias guardan básicamente el orden cronológico y son contadas por el mismo narrador omnisciente que en ocasiones se dirige a los personajes en primera persona, dialoga con Flora y con Gauguin, reprochándoles, recordándoles, sugiriéndoles, proponiéndoles situaciones y hechos que ya conocen, pero que el narrador desea actualizárselos, comportándose como una especie de conciencia personal, un daimon que no deja en paz a sus protagonistas. Sus ideales difieren de una manera muy significativa. La visión de Flora Tristán es rigurosamente colectiva. Para ella, todos tienen el mismo derecho a la igualdad y a la felicidad, mientras que para Gauguin resulta primordial el bienestar personal y la libertad del individuo. En muchos tramos de la novela, los protagonistas, inocentes, innatos, identifican a su oponente, que no es un sujeto o individuo, sino una sociedad enferma, ulcerada, un personaje colectivo y simbólico, diabólico y mortal. Dos visiones de la sociedad, dos posibilidades de cambio, que Vargas Llosa contrapone como dos formas de entender la vida. Si el infierno es la hipocresía social, el paraíso es la búsqueda del dorado perdido. Búsqueda infructuosa en la que los términos en realidad se refiere, pero perfectamente factible, simbólicamente, en donde tanto Paul Gauguin como Flora Tristán alcanzan su deseo de hacer el bien, en el caso de la mujer y del obrero, y de ofrendar su obra como generoso fruto poderoso para que la humanidad logre avanzar al menos un escaño más, en el caso de Paul Gauguin. Vargas Llosa, como un creador de mundos neorrealistas, al introducir elementos que desafían al Estado con una elaborada crítica a la sociedad, otorgando importancia a las distintas dimensiones del tiempo, buscando ofrecer una dosis de aire fresco con las nuevas premisas literarias para construir nuevas sociedades, más justas, más valientes, más proactivas y comprometidas, más conscientes. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.